Un cordial saludo a todos ustedes. Como elemento informativo nada más y para que vean que no sigo callado, que hablo donde puedo, que me quedé sin canal pero no sin voz. Para la próxima semana les ofrezco un fragmento de la intervención que tuve en Estados Unidos en un programa que se llama María Elvira Live, María Elvira en vivo, junto a un colombiano y un venezolano sobre la UNASUR, Uribe, Correa y Chávez. Más o menos 6-8 minutos hablé en total. También la entrevista de 4 o 5 minutos que me hizo el domingo 16 de agosto para Univisión en su programa dominical de las 10 de la mañana, Jorge Ramos, denominada Al Punto, en donde tratamos con mucha brevedad muchos puntos sobre la vida democrática en el Ecuador, los medios de comunicación, mi situación, el futuro político, Chávez, Correa, la libertad de expresión, en fin. Y también unos fragmentos de audio de entrevistas recientes en Radio Sucesos con Bernardo Abad, del jueves 19, jueves 20, y del viernes 21, en Radio Quito con Miguel Rivadeneira. Hubo una más larga en una estación de Miami que se llama La Poderosa, de hora y cuarto, pero no es reproducible. También una conferencia que di por el 10 de agosto, el 9 pasado, en Estados Unidos, una agrupación de ecuatorianos, sobre un tema denominado El Ecuador 200 años después. Ha desarrollado antes, les anticipé a ustedes de esto, la tesis de que salimos de una dependencia para caer en otra. 200 años de España, o hace 200 años de España, que fueron 200 años más de Francia y Estados Unidos, y luego para terminar en la de Venezuela, con hechos concretos. Pero quiero responder primero una pregunta que algunos miembros del Facebook me han hecho, que por qué no digo nada sobre la Penti. Bueno, pregúntense por qué no lo denunció Correa primero. ¿Ustedes creen que el gobierno no sabía todo lo que ahora Jimmy Jairal ha sacado? Correa no lo denunció porque se convirtió la Penti en su aliado, por lo menos no en su contradictor. Porque no levantó a Guayas cuando fraccionaron la provincia, como debía hacerlo su prefecto. Se limitó a hacer presencia y oposición en el Congreso, porque no movilizó a Guayas cuando esta disposición se venía. Entonces, en retribución, Correa calla lo que ahora Jairala revela. ¿Y por qué no lo investigué? Yo no puedo estar en todo, no soy fiscal general de la nación. Si se trata de por qué no cuestionamos a Social Cristiano, les recuerdo que lo he hecho con alguien mucho más firme y más duro, que es Jaime Nebot. Yo impugné el contrato de Bachagnón en la primera etapa y exigí que si se la consideraba otra vez contra lo que yo estuve, se lo haga en otros términos. Y Nebot acogió las críticas, bajó el contrato de 17 a 14 millones para el segundo periodo y subió las multas significativamente para que los incumplimientos no sean tan frecuentes. Yo denuncié que los argentinos socios de la empresa que renovó el aeropuerto de Guayaquil habían fracasado antes en otros terminales aéreos de Uruguay y Argentina. Y a raíz de eso Nebot les exigió una garantía adicional. No la quisieron firmar los argentinos porque dijeron que no estaba contemplada en el contrato. Entonces no hay contrato, les dijo Nebot. ¿Cuál es el problema? Si ustedes van a cumplir, ¿por qué no firmar una garantía adicional de fiel cumplimiento? Lo hicieron y cumplieron. Yo me opuse a un grotesco árbol de Navidad por las fiestas decembrinas en el Malecón 2000, no porque lo auspiciase un yerno de Febres Cordero, quien obtuvo la licencia para eso, sino porque no tenía nada que ver con el entorno y porque se concedió aquel privilegio sin ningún concurso. Se lo dejó de poner a diciembre siguiente. Yo estuve entre quienes cuestionamos un casino en el área del MAC de ese mismo Malecón 2000 y se paró la construcción ya empezada. Y puedo seguir con la lista. La diferencia es que Nebot, cuando uno fundamenta, mantiene y empuja sus críticas, es permeable a la rectificación. Otros no. Y volviendo a la Penti, me parece que su mejor y su única obra, alguna vez a muchos nos salvó la vida, porque por ahí circulo con alguna frecuencia, que son los 517 kilómetros de vías concesionadas, realizadas especialmente en el tramo que más uso, que es aquel que va a Manabí. Uno siente que sale de una autopista, que apenas es eso, pero de 2 carriles ida y vuelta, y entra en un chaquiñán cuando pasa la cadena. Por supuesto, esa única y gran obra vial no es suficiente para justificar 16 años de prefectura en Nicolás Lapenti. Pero no me dediqué a hurgar su obra, ciertamente, como tampoco me dediqué a hurgar la obra del prefecto de Pichincha. Pero sí he estado activado en otras denuncias y desde hace rato, la más grave en Quito, sobre los términos y los antecedentes en que se suscribió el contrato para el nuevo
aeropuerto, tema que felizmente está el nuevo alcalde Augusto Barrera siguiendo y cumpliendo acorde a su promesa electoral, aunque no integralmente como se merecía ese contrato, a cuenta de que está avanzada el 60 y pico % de la obra y que ya no se pueden desandar las cosas construidas, es decir, con el argumento de los hechos consumados. Ahora lo que se pretende es una renegociación de los términos. Aún así, Barrera lo hace bien. Quito no se puede quedar sin un nuevo aeropuerto. Esa no era la mejor locación. Se lo probó de mil maneras, se lo dijo 1000 veces. El aeropuerto carecía de ciertos permisos. Los informes de aeronavegabilidad eran negativos. La concesión fue para unos, la tuvieron otros. Es decir, podría ir al infinito con las irregularidades que se registraron. El costo es descomunal, desproporcionado, injustificado para la magnitud de la obra que se está haciendo. Es casi 2 veces superior. Han sacado plata, cerca de $200 millones de los usuarios del aeropuerto actual para financiar al futuro, cosa en la cual por fin acierta en algo la Corte Constitucional y tienen que devolverle por vía de algún mecanismo ese dinero a la municipalidad. Pero algunos estuvimos, no fui el único, Félix Narváez también, Alfredo Pinalgote también, de lo que más recuerdo, muy activos en esa denuncia, a riesgo de que Paco Moncayo y algunos de sus adláteres nos calificaran de enemigos de Quito o de que creyeran que solo se cuestionaba ese tema. Yo sí quiero destacar que Jimmy Jairala habla tarde, que hace bien, pero tarde. Que cuando hubo el proceso de transición debió decir lo que ahora encuentra. Entonces ya sabía, posiblemente no en la misma magnitud ni en la misma precisión, pero lo guardó para poder justificar muchas de las cosas que no podrá hacer al principio, las razones por las cuales recibe un personal tan abultado, un equipo caminero en pésimo estado, obras inconclusas, apenas 2 de las decenas que se dijo que estaban inaugurados terminadas, y sobre todo maniatado en cuanto a legislación y recursos económicos para poder hacer la obra de la magnitud que él esperaba. Pero ha hecho bien en hablar. Ahora, lo interesante sería que diga si en esas múltiples omisiones, irregularidades, mentiras y vacíos detectadas hay además a su juicio de lo que él conoce un delito, para que el ingreso o la auditoría de la Contraloría tenga ya del prefecto entrante una visión de qué es lo que hay y no salgan luego con un informe acomodado. Por eso, además, no seguí en el equipo de Nicolás Lapenti, con el cual colaboré apenas un año, al regresar de los Estados Unidos en 1999, porque no coincidía con su estilo de administración, peor con su política de comunicación, aunque en aquella ocasión se suscribió el primer contrato de concesión de las vías que luego se tuvo que dejar sin efecto cuando los argentinos encontraron, eran algunos de los socios de la empresa local contratista también, creo que era Erdoisa Crespo, que los términos bajo los cuales se habían firmado volvían la concesión inviable. Los 517 kilómetros de vías concesionadas en Guayas de Paso están subsidiados. Esa es una operación que pierde entre 13 o perdía y 18 millones de dólares al año, ya, a cargo de la Hidalgo e Hidalgo, plata que se compensa en el presupuesto de la prefectura, porque no se ha querido subir política y artificialmente las tarifas de los usuarios. Es $1 a los vehículos privados cada 50 kilómetros, no estoy al tanto de las tarifas de los pesados. Pero si se mide a la vez, según un estudio de Pablo Lucio Paredes, los beneficios y ahorros que significan para los miles de usuarios esas vías, la cifra que se obtiene es de $83 millones. Así considerado lo uno versus lo otro, las concesiones viales tendrían una rentabilidad entre 55 y 60 millones de dólares para los usuarios. Pero es tiempo de replantear el mecanismo, no de acabar el mecanismo, como también felizmente ha anunciado Jimmy Jairala. Por eso no me he concentrado en la obra de Lapenti, pero les recuerdo más, yo me concentré en criticar la obra de Febres Cordero en la plenitud de su poder, tanto como presidente como alcalde de Guayaquil, para quienes no hacen memoria o quizá no lo saben o quieren hacerlo olvidar. Gracias en cualquier caso por la crítica y por su reclamo. Gracias de verdad.